En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre cambio climático y transición energética. Este es un debate que es muy importante por lo que significa para la existencia de la especie humana, pero también será un tema inaplazable para el próximo gobierno que elegiremos en 2022. Este video lo que busca dar es algunos aportes a ese debate que debe ser lo más democrático posible, lo más diverso posible, de tal manera que se incluyan a los políticos, que son los que toman decisiones, pero también a la academia, a los empresarios y a la sociedad civil, de tal manera que podamos construir los consensos que necesitamos para pasar del discurso contra el cambio climático a la acción contra el cambio climático. Aquí les va. Colombia debe actuar en dos líneas frente al cambio climático. La primera, que es la reducción o mitigación de los gases de efecto invernadero. Ahí cumple un papel fundamental la transición energética, que es transformar nuestra dependencia energética del 77% más o menos de combustibles fósiles, hacerla cada vez menor y tengamos una canasta energética mucho más diversificada, o aprovechar la energía eólica, la energía solar, la geotermia, el agua, la biomasa, y obviamente sin que desaparezca el petróleo, el gas, el carbón, pero que cada vez sean menos relevantes para producir energía, y que sobre todo vaya a sectores muy en específico, de tal manera que el consumo masivo, el consumo ciudadano sea de manera más sostenible. Ahí hay franjas que abordar, por ejemplo, cómo hacer para que el transporte público sea cada vez más sostenible, el consumo residencial sea cada vez más sostenible, y ahí hay unos beneficios económicos que hay que incluir en las finanzas. Pero hay que ser sinceros, con solo hacer transición energética no se resolvería el tema de la mitigación de los gases de efecto invernadero. Hay que frenar la deforestación, que produce más o menos el 33% de todos los gases de efecto invernadero que produce el país. Es la principal fuente que tenemos. En el año 2017 se talaron cerca de 220.000 hectáreas de bosques, principalmente en el cinturón amazónico del país. Eso no ha mejorado. En el 2020, en pleno año de pandemia, con la economía en recesión, se talaron cerca de 171.000 hectáreas. ¿Por qué se explica esa deforestación? Principalmente por la ganadería extensiva, por el narcotráfico y los cultivos ilícitos, y principalmente porque hay una gente muy poderosa deforestando las selvas y acaparando las tierras para enriquecer sus patrimonios. Y la segunda línea de acción del país frente al cambio climático se llama adaptación. ¿Cómo hacemos para que el país pueda adaptarse a los cambios que está sufriendo el planeta y que se irán agravando con el paso del tiempo? Hay que recordar que somos un país que vive en continuo riesgo por fenómenos naturales. El 26% de la población vive en zonas de alto riesgo de inundación, el 31% en zonas de alto riesgo de deslizamientos, remociones en masa, derrumbes, sin hablar de las afectaciones, por ejemplo, por sequías, por interrupción de vías que impiden la comunicación, que impiden el comercio. Solo para recordar algunos de los costos que hemos tenido que asumir como país para atender emergencias en los años recientes. La temporada invernal de 2010-2011 le costó al país cerca de 12,3 billones de pesos. La tragedia de Mocoa, ese gran deslizamiento que hubo, fueron 1,2 billones de pesos, sin contar la pérdida de vidas humanas. Y el último paso del huracán Iota sobre la isla de Providencia nos costó cerca de 139.000 millones de pesos, que hasta ahora no se han visto. Entonces, las emergencias, el riesgo, tienen unos costos asociados. Colombia debe invertir en adaptarse para reducir ese riesgo por fenómenos climatológicos que cada vez van a ser menos predecibles. Prepararnos para las temporadas más intensas de lluvia, para las temporadas más intensas de sequía, de tal forma que se garantice la vida humana y las condiciones para una vida digna. Eso significa cambiar también hábitos de producción, también significa cambiar hábitos de vida. Sin embargo, si no actuamos en las dos líneas, en la mitigación y la adaptación, realmente no estamos haciendo nada, o estamos haciendo muy poco contra el cambio climático. También es cierto que en esta discusión sobre cambio climático muchos hablan de la industria petrolera como si fuera una gran industria petrolera. La verdad es que eso no es cierto. Primero, porque la naturaleza y la geología, aunque nos dio algo de recursos, no nos convirtió en un país petrolero. Podríamos explorar todo el país, todo el territorio nacional, aún saltándonos las premisas y los principios que hemos defendido durante mucho tiempo de defensa de ecosistemas hídricos, de ecosistemas estratégicos para la vida, y aún así, explorando todo el territorio nacional, solo añadiríamos unos años más de reservas a las hoy probadas, que son más o menos de 6,3
años. Nos pondría además en el dilema sobre si aceptamos métodos tan agresivos de extracción de hidrocarburos como el fracking, con tal de mantener este sistema dependiente energéticamente y económicamente de los hidrocarburos. Pero también es cierto que la política petrolera gubernamental ha sido un desastre. En términos de actividad exploratoria, la caída de la exploración en lo relacionado con pozos exploratorios es del 60% y del 80% en actividad sísmica durante los últimos 6-7 años. Llevamos 6-7 años de crisis de la actividad exploratoria. Pero si hablamos de los contratos petroleros, que al final son los que nos generan los recursos para financiar el presupuesto nacional, y pues hay que decir que los contratos hoy son muy diferentes a los de hace 50-60 años y que son realmente un robo. El país le está regalando los recursos naturales a las empresas a través de esos nuevos contratos petroleros. Y si miramos el tema de la refinación, de la transformación del petróleo, pues tenemos dos refinerías, una que fue antro de corrupción como la de Cartagena y la de Barranca Bermeja, que la dejaron envejecer, no la modernizaron y hoy realmente su capacidad es bastante limitada a futuro. Aquí hay una discusión muy importante que dar sobre la industria petrolera colombiana. Invertimos miles de millones de recursos para recuperar y fortalecer la industria petrolera en todo el territorio nacional, aun cuando eso nos signifique violentar causas y principios de defensa de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos para la vida, o recuperamos algo, un porcentaje de nuestra actividad petrolera, pero hacemos y aceleramos la transición energética. Y llegamos al tema de la plata, de los recursos, de las finanzas climáticas. Esta es una discusión muy utilizada por aquellos que le quieren poner freno a las acciones contra el cambio climático, que dicen que, claro, nuestro presupuesto nacional depende en buena medida de la industria petrolera, principalmente de las exportaciones de petróleo, que esos recursos terminan tapando los huecos que tenemos en el presupuesto nacional. Eso es cierto, pero no es correcto. Primero porque buena parte de la apuesta de construir una nación con altas posibilidades de desarrollarse exige que tenga una economía lo más diversificada posible. Hoy dependemos altamente de los combustibles fósiles, pero hay que lograr en el corto tiempo que nuevos sectores se fortalezcan y generen los ingresos que vamos a dejar de recibir por estar exportando tanto petróleo principalmente. Eso que exige romper esa idea que se nota mucho en los municipios petroleros y mineros, en los que la economía, los sectores económicos, los sectores de producción casi que se concentraron a la industria petrolera e hicieron y forzaron la desaparición de otros sectores económicos. Hay que recuperar el sector agrícola, hay que recuperar el sector industrial de pequeña, de mediana y de gran escala, pero también hay que aprovechar otros recursos en los cuales tenemos muchas ventajas. Si a mí me preguntaran cuál es la mayor riqueza de Colombia para apostarle a una nueva economía, pues sin duda el agua y la biodiversidad cumplen un papel fundamental. Ahí el turismo sin duda es un buen elemento y hay que mirar ejemplos, porque a veces solemos ser pesimistas. Hay que mirar ejemplos sobre el desarrollo del turismo en países más pequeños pero muy parecidos a Colombia, como Ecuador. Y en esta discusión sobre las finanzas, pues claro que hay que incluir los beneficios que trae actuar contra el cambio climático, los puestos de trabajo que se van a crear, las nuevas empresas que se van a crear, los subsidios que se pueden fomentar de tal manera que haya unas cadenas productivas más sostenibles, pero también los ahorros, por ejemplo, que se pueden hacer las familias en términos de consumo de energía en sus hogares y en la industria. Pero también hay que incluir lo que nos vamos a evitar, las pérdidas humanas y materiales que nos vamos a evitar por atender emergencias si hacemos la adaptación al cambio climático. Si reducimos el riesgo, vamos a gastar menos recursos del país atendiendo emergencias como las que hemos vivido en los últimos años. También hay que hablar de los beneficios asociados a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de economía. En el año 2017, el Departamento Nacional de Planeación publicó un estudio que decía los costos asociados a la degradación ambiental en el país. Son cerca de 21 billones de pesos que nos gastamos, principalmente el 75% de eso asociados a las enfermedades y a las muertes generadas por la contaminación atmosférica, la mala calidad del aire. Hacer la transición energética, por ejemplo, en la energía que utiliza el transporte público, en la forma en que nos movilizamos, va a generar unos beneficios para la salud pública y de manera asociada unos ahorros para el Estado colombiano. Y finalmente, y como quedó demostrado con la pandemia del COVID-19, este es un asunto de cooperación internacional.
El camino va a ser más fácil en la medida en que todos los países, la mayor cantidad de países, nos pongamos de acuerdo en unos compromisos básicos de actuación frente al cambio climático. Ahí el Acuerdo de París juega un papel fundamental y por eso fue tan buena noticia que el gobierno de los Estados Unidos regresara al Acuerdo de París. Cada nación está definiendo y está revisando sus compromisos de actuación frente al cambio climático. Colombia acabó de actualizar sus NDCs y apunta que hacia el 2030 puede reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51%. Pero necesitamos que las potencias, principalmente responsables de la mayor cantidad de emisiones, pues actúen con mayor celeridad, pero además ayuden a financiar las acciones de países más pobres. En esto no hay cabida para el argumento que otros países, como producen más y hacen poco, nosotros no debemos actuar. Colombia, aun cuando produzca el 0,42% de las emisiones de gases de efecto invernadero, debe actuar con celeridad y con seriedad. Es un pensamiento individualista esperar que el otro haga para que nosotros podamos actuar. Es ahora, es hoy y no hay espera.